Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar el libro de Muertos, Fiestas y Panteones. Actitudes frente a la muerte en Aguascalientes, siglo XVIII al XX. Vamos a comenzar con el prólogo, que se divide en tres partes, que el primero es como atribuir poderes a las diferentes deidades. Este nos habla de que la humanidad a lo largo del tiempo se ha dedicado a tener dioses y a ellos les atribuimos como poderes, por así decirlo, porque siempre tenemos que tener alguien que sea como mayor a nosotros o algo por encima de nosotros. Eso es lo que nos diferencia a nosotros los mortales, por ejemplo, de lo que sería tener un dios o tener a alguien que como todopoderoso. Como algunos ejemplos, como aquí en la imagen tenemos nuestros dioses aztecas, que tenemos al dios de la muerte, el dios del clima, de la guerra. Eso es lo que nos diferencia de ellos y sobre todo el límite de la muerte, ¿no? Que nosotros sí somos mortales y pues ellos en cambio no, pues no mueren, por así decirlo. El segundo tenemos que es la negación a morir y es en donde nosotros como personas mortales siempre tenemos que tener como esa respuesta de a dónde vamos después de la muerte. Y por eso es que tenemos siempre una idea de un cielo o un infierno o la idea del Mictlán o la idea de resucitar o de reencarnar en cualquier otra especie o persona o cualquier otra cosa. Y el tercero es el querer perdurar en el tiempo, que es la juventud eterna, que el hombre siempre está buscando justamente en ser eterno, en no morir, en cómo es que me puedo mantener joven toda la vida para pues justamente nunca llegar a esta parte de, como esta intriga que tenemos de qué hay después de la muerte. La segunda parte del prólogo es esta parte que sí me gustaría como leerla porque cuando yo la leí sí me dio como, no sé, como que sí me llegó, que dice que este libro nace en el instante en que las gentes mueren. En él están plasmados los rituales, las ceremonias, cultos e ideas que imperaban en el pasado. Muchas quedan en el presente en la sociedad de Aguascalientes. La pandemia acunémica del COVID-19 que azota el mundo está acabando con miles de vidas ante un enemigo apenas visible por medio del microscopio. Cuando uno se infecta es llevado a un hospital en donde queda aprisionado en una cama, si es que hay suerte de tenerla, y encerrado en su propio mundo ante personas que no puede ver. Están cubiertos de pies a cabeza y a lo mucho se cubren los ojos, agazapados, en lentes protectores y escuchan una voz que los alienta. No hay forma de despedirse de familiares o amigos. Solo se percibe el rondín de la muerte que acecha cada instante. Unos logran evitarla, otros no. Viene a mi memoria aquellas danzas de la muerte o códice escorial de la muerte que tiene un diálogo con personajes de distintos estratos sociales para llevarlos al más allá. Y ese diálogo es como muy pequeño, pero viene en latín y sí hace diferencia en cuando una persona de clase alta muere a la diferencia de cuando una persona de clase baja muere. De ahí nos vamos al primer capítulo, que es el Cerro del Muerto, cuando los gigantes se convierten en cerros. Y también se divide en tres partes, que el primero es el paisaje prehispánico, que nos dice que el Cerro del Muerto es una montaña desnuda al fondo del paisaje de Aguascalientes, el cual asemeja un gigante acostado. Gracias a las últimas investigaciones arqueológicas, sabemos que hubo un tiempo en el que sus faldas fueron habitadas por civilizaciones prehispánicas. Sabiendo que para los pueblos indígenas los cerros por sí mismos tienen un carácter fundacional y civilizatorio, son divinizados, porque los ríos y manantiales llegan a formarse en sus entrañas y son considerados contenedores de agua y generadores de lluvia. También dentro de las cosmogonías indígenas plantean que los relieves montañosos, principalmente los que tienen formas excéntricas y humanas, son testimonios de cuando los gigantes, al finalizar sus actos de creación, se convertían en cerros. La segunda parte es la mitología de los gigantes, que los gigantes que son mencionados en los relatos de las culturas de la Sierra Madre Occidental se convirtieron en aquellos que habitaban la tierra en toda su extensión. Los huicholes siguen nombrando y rindiendo culto a los cerros con formas excéntricas y humanas,
porque para ellos son Hewixis, que son gigantes a quienes se les recibe como los primeros peregrinos que salieron del mar, los primeros abuelos, y ya que emergieron de un espacio esencialmente húmedo y oscuro, al acercarse al sol como primer elemento luminoso, se petrificaron. Luego viene lo que es la leyenda del Cerro del Muerto, que nos cuenta una guerra entre los indígenas que habitaban aquí y que como su jefe, el jefe de una de las tribus, murió y cayó, entonces quedó petrificado como lo es el cerro. Que es como una ejemplificación de lo que decía, ¿no? Con los gigantes. Y el segundo capítulo es sobre la intensidad de la crisis de la mortalidad en Aguascalientes en el siglo XVIII, que al principio se le atribuía la crisis de la mortandad a las pandemias, como lo era la cólera, pero los investigadores no se les hacía como justo atribuírselo solamente a las pandemias, por lo que Levi Bacci advirtió que en su mayoría habría que atribuírselo a la crisis de la subsistencia, es decir, vinculadas a las crisis alimentarias o hambrunas dadas por los diferentes impactos e intensidades. El contexto o la explicación de esto se podría considerar como la transformación del campo novohispano, que fue la tendencia a tener mayor concentración de propiedades, la ampliación de los ranchos y el incremento de las propiedades de los pueblos que los indios los tenían que arrendar. Y todo ello gracias a la creciente demanda por la expansión de la población. Esto era que había mucha demanda de comida y había poca comida que ofrecerles. Por lo tanto, mucha gente comenzó a morir. Debido de esto, los investigadores comenzaron a idear y proponer soluciones a esta problemática. Y una de ellas, que fue como la que más entendí yo, fue que nombraban comisionados para que hicieran las compras y los acopios de maíz durante todo el año, esto durante los meses en donde el maíz era más barato. Y de ahí iban a ir repartiendo cuando la gente pues ya no tuviera que comer. Y otra de las recomendaciones era el dar préstamos a los indios con un como límite pues de dinero para que ellos pudieran como comprar o arrendar sus propias tierras, sembrar y de ahí mismo pues ellos alimentarse. Yo les voy a platicar sobre el tercer capítulo de este libro que se llama Muerte y religiosidad en el siglo XVIII. Este nos habla sobre cómo era todo el proceso de muerte en ese siglo. El autor nos menciona que la muerte estaba relacionada en un principio con el miedo, con la ansiedad y con la angustia. Además menciona que los mejores autores para saber y obtener información sobre cómo era el morir en esta época eran los testamentos, pues no solo era un instrumento como para decir qué bienes dejaban las personas en ese momento, sino también era un acto religioso y un requisito indispensable de la iglesia para lo que llaman una buena muerte, que era muy importante en esa época. Obviamente para esto había que ayudar a las personas en este proceso espiritual. ¿Quién lo hacía? Pues lo hacían los sacerdotes de esa época y para esto se elaboró un documento llamado Índice para los sacerdotes que auxilian moribundos. Y poco a poco se desarrollando, en el desarrollo del capítulo, se nos va describiendo cómo es todo el proceso, desde las prácticas funerarias, los estamentos, los sacramentos para el difunto, el velatorio y los entierros, y todo lo que engloba este proceso de la muerte. Ahora también de una manera muy general les voy a platicar sobre el cuarto capítulo que lleva por nombre Una oda a la muerte, frescos fúnebres en el cementerio de Real de Asientos, Aguascalientes. Y bueno, en este capítulo, de una manera muy general, nos habla sobre el cementerio Real de Asientos de Aguascalientes
y sobre las diversas representaciones, imágenes, pinturas y frescos que se hallaban en él. Aquí tocan puntos sobre no el proceso de la muerte, sino cómo concebían ya después la muerte las personas después de la conquista y después de la implantación del cristianismo. Pues gracias a las ideas de la buena muerte que platicábamos en el capítulo anterior, las personas comenzaron a reflexionar en cómo miraban, percibían y sentían su idea de la muerte. Eh, mm, 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 mm. Basándonos en el Panteón de Guadalupe, es un fresco que representa o hace alusión al juicio final. Aquí tenemos uno que es un fresco también, que se encuentra ahí, que nos habla sobre poesía y a la vez sobre el culto a la muerte o a la Santa Muerte. Y esto es de manera general un vistazo. Todos estos también son de alguna manera frescos. Y este es el izquierdo, es el primero y esa es su continuación. Todo habla de lo mismo, habla sobre la resurrección y las danzas macabras, los tres vivos y los tres muertos y el juicio universal. Bueno, y después seguimos con el retrato fotográfico post-mortem de adultos en Aguascalientes y este nos muestra el caso de las fotografías de Juan Chávez y José Velasco. Perdón. Bueno, Juan Chávez, el ídolo de las Beatas, nació en la década de 1830 en la hacienda de Pañuelas, que se encontraba a pocos kilómetros de Aguascalientes. Su mayor periodo de fama fue durante la Guerra de Reforma, pues pondría sus recursos al servicio de las fuerzas conservadoras para posteriormente servir al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Él murió en 1869 y se dice que lo mataron sus compañeros cuando pues ya estaba cansado y todo, pues como que le clavaron dos lanzas y es bueno, existen varias versiones, pero es la que nos menciona aquí. Y se dice que estas fotografías fueron tomadas el 16 y 17 de febrero de 1869, ya que en esta no se ve ninguna descomposición. Y bueno, el fotógrafo que nos dice que las tomó fue Sóstenes Chávez, que es el precursor de la fotografía en Aguascalientes. Y José Velasco nació en Piedras Chinas, Calvillo, por el año de 1902. Fue hijo de Pablo Velasco y Sabina Delgado. Desde los 20 años trabajó como caporal en la hacienda de la cantera hasta 1924, pero en 1926 se levantó en armas por primera vez contra el gobierno federal, esto en el contexto de la lucha de la Iglesia Católica y los cristeros contra las políticas anticlericales del presidente Plutarco Elías Calles. Fue asesinado de un tiro de bala mientras huía de policías. Después seguimos con la celebración de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos en Aguascalientes durante el Porfiriato. La celebración de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos en Aguascalientes durante el Porfiriato nos dice que durante el virreinato y todo el siglo decimonónico había festejos que daban ocasión a que la gente saliera de su monotonía diaria, así que tanto en las fiestas religiosas como en las cívicas la población se divertía hasta el cansancio. En esa época en la ciudad de Aguascalientes se celebraban fiestas religiosas, cívicas y comerciales durante todo el año, como por ejemplo el carnaval en el que la gente recorría las calles con sus máscaras envueltos, con largas túnicas y pantalones bombachos con algunas lentejuelas. Después sigue la celebración en la época colonial y en la actualidad se celebra el 1 de noviembre a Todos los Santos y niños fallecidos y en 2 de noviembre a los fieles difuntos en edad joven, adulta o vejez. Y la primera es considerada como una fiesta y la segunda una conmemoración, pero en ambas el ingrediente lúdico las caracteriza.
También, aunque una y otra se realizan en días seguidos, lo cierto, es que tienen orígenes distintos. Y la fiesta religiosa, la fiesta comercial, dice que desde el siglo XVIII, como lo explica Pilar Gonzalvo, las fiestas religiosas perdieron su importancia como hitos en la vida cotidiana para limitarse a conservar un carácter simbólico que ya no era estímulo para el gozo comunitario, sino una fecha del calendario que les permitía el descanso y daba ocasión para la diversión. Y cabe aclarar que a finales del siglo XVIII, en la Ciudad de México, ya esta festividad ya era el mercado más importante del año. Los primeros cementerios civiles en la ciudad de Aguascalientes. Saber el lugar exacto en donde se sepulta un cuerpo representa un paliativo. Esto quiere decir como un remedio para el dolor de los seres queridos. El hombre del siglo XIX no soporta el abandono de los muertos como si fueran animales. Quiere meditar en el lugar de las sepulturas, que por tanto necesita reconocer, por discreta que sea la señal. El catolicismo era la cultura y servía de principio unificador de una sociedad segmentada, o al menos eso decían. Los liberales intentaban terminar con la iglesia. Con esto vino una ley que indicaba que solamente el registro civil podía hacerse cargo del registro de los nacimientos y las defunciones. El Estado se adjudicó funciones de la iglesia y promovieron la modernidad del país. Con esta transformación también vino la innovación de ciudades y distribución de espacios. Si en un principio las sepulturas ocurrían en espacios religiosos, ahora se realizarían en un ámbito que pretendía ser laico. Las razones para crear los nuevos cementerios no solo se debían a las nuevas leyes de los liberales. Las emanaciones de los cuerpos eran capaces de producir y propagar enfermedades y terminar con ciudades enteras. Los vapores no solo venían de los cuerpos en estado de putrefacción, sino de la tierra que absorbía todas las sustancias y se descomponían. Podemos concluir con esto que el traslado de los cementerios a las orillas de la ciudad no solo se trataba de una cuestión de estética o porque las nuevas leyes tomaran el control y el afán de modernizar los centros urbanos. Las epidemias que azotaban la República eran devastadoras y con ellas miles de personas perdían la vida, por lo que la población y autoridades hicieron todo para evitar seguir propagando enfermedades. Bueno, continuamos con las mansiones de la muerte en Aguascalientes, que en este capítulo nos hablan de cómo acerca en el Porfiriato. En toda esa época, gracias a las epidemias que hubo, se decidió expedir códigos penales y sanitarios para cárceles y cementerios, ya que pues también esto hacía que las ciudades fueran más bellas y confortables, además de limpias y seguras. También tenemos que hasta mediados del siglo XIX había todavía cementerios parroquiales, que estos fueron desechados de alguna forma para poder construir cementerios civiles desde el año, en Aguascalientes, desde el año 1875, en donde se abrió el primer cementerio, que fue el cementerio de Los Ángeles, pero al crecer la población, en 1903 se abrió otro más con el nombre de La Cruz. Luego vinieron el reglamento de los panteones, que salió en 1898 para Aguascalientes. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Distrito Federal, como se llamaba en ese entonces, salió en 1872. Y pues estas normas instauraban que el depósito y transportación de cadáveres tenía que ser de manera higiénica y estaban sujetos siempre a inspección del gobierno. Se dividían los cementerios en primera, segunda y tercera clase, que esto era gracias a las cuotas que pagaban en los cementerios. La estancia en los cementerios o las personas que estaban enterradas ahí podían estar por siempre o temporalmente, dependiendo de lo que hubieran pagado. También se dice que solo los niños recién nacidos se podían
enterrar dos juntos. No había forma de que se enterraran dos cuerpos si eran adultos. También nos habla de que todas las cajas mortuorias, que es el ataúd, tenían que tener una pequeña ventanilla en la parte donde iba el rostro del difunto para poder para poder ver que estuviera allí y ver su cara mientras estaban haciendo, pues mientras estaban con él. También tenemos las medidas de las fosas, que las medidas de las fosas para adultos eran de 65 centímetros por 2 metros de altura por 2 metros de profundidad. Y también las medidas de las fosas para niños, que eran de 1,50 de altura, 1,50 de profundidad y 50 centímetros de ancho. No se podían hacer exhumaciones hasta los 5 años después del entierro o a menos que el juez enviara una orden expresa de que eso se tenía que hacer. Y luego llegamos al ritual de los niños, de los angelitos, que primero nos enseñan dos historias. Una nos habla de cómo detrás de un camposanto, junto a un arroyo, se abrían excavaciones para sepultar a todos aquellos que no podían pagar por estar en un cementerio. Y en la segunda historia nos hablan de cómo el director de una escuela fallecido, bueno, cuando van los niños de la escuela a ver al difunto director, se encuentran con su esposa y su hermana, quienes se encuentran severamente compungidas por el acontecimiento. Y pues los niños tenían la creencia de que en cualquier momento el director iba a salir de la caja y les iba a gritar, silencio, he dicho, con un demonio. También en el ritual nos habla de cómo los niños bautizados entre los 0 y los 13 años que iban a morir o habían fallecido después de esto, bueno, les daban una bendición y posteriormente los vestían de blanco o de un santo al que le tenían devoción la familia. Después de esto eran acostados sobre el ataúd en una mesa que con un mantel blanco y flores. Se le colocaba una corona también al mediodía. La corona era de azares y mientras se quemaban, todo esto mientras se quemaban cohetes. Al día siguiente se le llevaba a la sepultura al Campo Santo, esto sin necesidad de una misa de cuerpo presente, ya que al ser un niño no había pecados que limpiar. También de esto, tenemos un fragmento de un verso o prosa que salió de todo esto, que es un pensamiento destructor. Existe la separación eterna de ti, querido hijo, quien por 6 meses la vida me fuiste. Entregado estás ya al Dios eterno, recibido cual ángel puro y tutelar. Habrás sido en la mansión divina, donde por siempre hablarás de descansar. Aquí tenemos algunas de las imágenes que vienen en el libro acerca de cómo la gente posaba, las mamás posaban con sus hijos ya fallecidos y cómo los ponían en las mesas encima de los ataúdes con las flores, la corona, el vestido blanco o pues vestidos de algún santo. Y por último, de estos 3 capítulos que son pues ligados,
Vienen las escrituras funerarias, que es la despedida en piedra, escribir a la muerte en un panteón. Cuando se habla de la muerte, como conexión que tenemos con ella, el significado de perder a alguien o el que es un fin inevitable para todos. Es lo que pensamos cuando hablamos de la muerte. En muchas culturas se utiliza la escritura para plasmar una despedida a los seres queridos, con frases y mensajes, con palabras significativas. Los panteones de Los Ángeles y de la Cruz fueron los más representativos durante esa época en Aguascalientes. Estos panteones fueron creciendo para que hubiera una mejor gestión, gracias a que durante este año existían diferentes epidemias como la tifoidea, la cólera, la viruela y la influenza española. De estas escrituras, Armando Petrucci denominó políticas de la muerte a la tradición de las culturas para despedir a los difuntos utilizando la escritura. Las inscripciones en las lápidas y láminas en el cementerio se conocen como epitafios. En la antigua cultura egipcia, estas inscripciones eran dirigidas a los dioses, los griegos las dirigían a los ciudadanos y los cristianos a los hermanos en Cristo y a Dios. Durante la Edad Media, esto cambió y las inscripciones eran dirigidas a todos y a nadie en particular, además de que se eliminaba el espacio para los difuntos. No, se delimitaba el espacio para los difuntos. En una tumba se encuentran, hay una imagen, en el libro en donde en una tumba se encuentran 3 placas de mármol sosteniendo una pequeña torre. En cada una se puede leer una inscripción en mayúsculas. El niño Luis Juan Alvarado, de 8 meses, 12 días. Estas inscripciones pasaron de ser un proceso de identificación a ser textos que informaban sobre la muerte o datos de quienes mandaban a hacer las lápidas. Bueno, también en este capítulo nos habla de cómo había familias que tenían este tipo de tumbas en donde podían estar varias personas de la familia, y pues estas tumbas familiares eran para personas con un poder adquisitivo alto que podían pagar para estar prácticamente pues toda su muerte ahí, y que fueran, pues, fue el avión. Y pues de esto venía que ellos pudieran dar a sus familias también esa seguridad de que cuando murieran iban a tener un lugar en donde quedarse. Bueno, después les hablaremos de las calaveras de Posada. La imagen es la calavera revolucionaria. Nos habla de José Guadalupe Posada, que fue un grabador que ocupó estos personajes por cortos periodos entre los meses de septiembre y noviembre. Hizo 23 temporadas de Muertos, y las calaveras chuscas son el punto más alto de su obra como artista, pero no es lo único que realizó. Una de ellas es la muerte hidrocálida, que nos muestra, nos representa al médico Juan G. Alcázar montado en un burro atacado por 2 jicotes enormes. Junto a él se apoya un ataúd con el año de 1861. Fue la fecha en la que recuerda su incapacidad para diagnosticar una extraña enfermedad que cobró muchas víctimas. Y después tenemos el cráneo católico, que es una imagen de Jesucristo con un cráneo a los pies de la cruz. Dicha representación alude por un lado a la colina de Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y por otro lado una leyenda cuenta que en el mismo lugar de la crucifixión fue sepultado Adán,
la pareja de Eva, el cráneo de Adán y está al descubierto para indicar que el sacrificio de Jesús redime a la humanidad al triunfar sobre la muerte. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos su atención.